cerrar los ojos y ya va a ser domingo. Para este Día de la Madre, acércate a Óptica Estela Hinchuk, que me han cerrado los ojos, que sigue con promociones imperdibles, 2x1 en cristales multifocales. Te compras un par de cristales y te llevas otro de regalo. Además tenés 25% de descuento en tus lentes completos. Solo en Óptica Estela Hinchuk, en sus 10 sucursales o en su web ópticaestelahinchuk.com. Bueno, con nuestro invitado a propósito de los episodios ocurridos en la Facultad de Humanidades a raíz de la postergación o suspensión, o como sea el nombre que le haga más justicia, del seminario La laicidad como problema, su historia y sus fundamentos. Y nuestro invitado, Antonio Romano, coordinador del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y docente además de este curso. Los escucho. ¿Qué quiere empezar? Tenés carita de yo. Sí. Bueno, la cultura de la cancelación y del escrache me parece una actitud absolutamente fascista. El profesor Spetorowski es un destacado uruguayo, es un destacado intelectual de la izquierda israelí, no importa si fuera de derecha o de centro, es lo mismo. Ha peleado por la paz, no lo ubico del lado de la guerra, sino por el contrario. Como decía el informe de Telemundo, estuvo en el proceso de Camp David, que intentó acercar a dos estados que convivan en paz. Por lo tanto, por ese lado a mí me merece el total respeto. Entiendo que está totalmente polarizada la situación a nivel mundial y por supuesto que nuestro país no escapa a ello. Ahora, esta cultura del algoritmo, de que solamente nos interesa lo que nos cae a nosotros porque habla de lo que nos gusta y lo demás no nos interesa, la verdad que a mí, en un faro como es la UDELAR, de republicanismo y de debate, no logro entender cómo puede haber, aunque sea un pequeño grupo que piense de esa manera. Están en total libertad, como decía el profesor, de expresarse, pero francamente... Pero no de torcerle el brazo a los profesores, eso es lo que... Yo cuando era estudiante lo que quería era que me volara la cabeza alguien que pensara distinto porque me ayudaba a pensar y mucho. Por lo tanto, la verdad es que me cuesta entender esta posición. Yo creo que cuando justamente hay polarizaciones, cuando más tenemos que hablar... Cuando estamos de acuerdo, yo llevo la leña y prendemos el fuego y hacemos el asado, no hay problema. Pero mientras tanto me parece que hay que seguir buscando el diálogo. Por eso rescato de lo que usted dijo, que no estando de acuerdo con la posición que tiene el profesor Spetorowski, usted lo invitó. Y eso quisiera rescatarlo por encima de todas las cosas. Bien. ¿Pata? Bueno, me parece un tema difícil de conversar y de discutir. Es difícil cuando entramos en este punto donde plantear matices o puntos intermedios tiene una complejidad que hace que los demás no sé, yo siento que no me puedo posicionar, que me es muy difícil posicionarme. ¿Por qué? Porque me parece que hay muchos elementos acá arriba de la mesa. Primero, la autonomía universitaria, que me parece importante. Y las discusiones sobre la libertad de cátedra y cómo la universidad da las discusiones también me parece interesante. Porque tiene un sentido, mucho más en esto, tiene un sentido decir, bueno, me parece que el planteo también de los docentes, es decir, si hay discusiones y debates, si no tenemos acuerdo y si no hay condiciones para dar esta discusión, bueno, repensemos y planteemos con los estudiantes, en el marco del cogobierno, repensemos cómo damos esta discusión. Sin claudicar a dar la discusión, ¿no? A la invitación al planteo. Eso me parece bien, me parece noble. Creo que es un camino y que está bien y que está interesante el camino docente y el camino de la universidad también de encontrar puntos de acuerdo. Después me parece que, en relación a esto que decía Pepe, como contrapunto, también en general los scratches, las denuncias, todo esto que yo no lo comparto, que no me gusta, que me incomoda profundamente, además en el feminismo es una discusión que tenemos de forma permanente, también tiene como contraparte la posibilidad de las personas de pararse frente a la impunidad, porque es eso lo que pasa un poco, por ejemplo, lo llevo al caso del feminismo, ¿no? Como decir, bueno, ¿por qué denuncian en las redes? Y porque si hacen la denuncia formal no pasa nada con eso, ¿no? Entonces, está mal, pero ¿y con lo otro cómo movemos la vara? Entonces también hay una posibilidad de decir, está pasando algo muy grave ahí, en ese territorio, ¿no? Está pasando algo muy grave en ese territorio y nosotros... Es difícil tener una postura contraria y decir, bueno, estamos en contra del genocidio. Creo que todos estamos en contra del genocidio. Yo incluso escucho a muchos sionistas decir eso también. Pero la primera discusión es, ¿lo que está haciendo Israel es genocidio? ¿Es genocidio? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Yo pienso que sí. ¿O lo dan por sentado? Yo pienso que sí. Después otra gente pensará que no y otra gente pensará otra cosa, ¿no? Yo pienso que sí. Y pienso que hay un genocidio
y que la comunidad internacional debería discutir y poner eso arriba de la mesa de forma permanente y que está bien que las universidades, que los estudiantes, que las organizaciones discutan eso. Y después está el debate del sionismo, que es un debate que se ha abierto, ¿no? Que creo que vos lo traías un poco hoy y decir, bueno, ¿qué es el sionismo? ¿Sabemos un poco lo que es el sionismo? Se opina con Lo podemos interpretar. Bueno, pero está bien, está bueno también esto de calificar los debates, ¿no? De mejorar los elementos para que las personas puedan tomar postura. Porque también un poco en el espacio público hay mucha cosa puesta arriba de la mesa. ¿Y qué mejor lugar que una facultad de humanidades donde se va a dar un seminario de laicidad para justamente que el conocimiento de primera mano, mañana van a buscar algún académico, obviamente, que pueda traer la mirada, no solo musulmana, sino de cómo ha ido históricamente dialogando el Islam, los musulmanes, con los judíos, o sea, algo más acabado si se quiere. Pero también si no es ahí donde es, en la críticas. carpa que convocan los muchachos. No, está bien, es en la universidad, es en todos lados. También escuchar las posiciones críticas. Hay una entrevista de hace no sé, capaz que un mes de Judith Butler sobre la discusión sobre el sionismo y sobre cómo se posiciona el judaísmo en relación a eso, que me parece súper interesante. Hay críticas. Y eso no es antisemitismo, pero hay antisemitismo también. Claro, porque entonces, ¿viste cuando decís, no, ojo que hay antisemitismo? Claro. Y nosotros en las discusiones que tenemos hay muchísimo antisemitismo. ¿Crees que hay un camino directo? Eso, ¿viste? ¿Crees que hay un camino directo o fácil a que se tilde de antisemitismo cualquier cuestionamiento que se haga al sionismo? Lo que pasa es que también hay, entonces también hay mucho antisemitismo. Y también nos cuesta posicionarnos a decir, che, acá pasaron cosas graves y nosotros, o sea, todas las veces que esto se puso arriba de la mesa, después hubo guerras mundiales. O sea, hay que mirar un poco la perspectiva del ciclo histórico, ¿no? Decir, bueno, ojo, que cuando se empieza a poner en discusión si tiene que existir el otro o no, ¿no? Es terrible. Es muy terrible. Entonces, tiene derecho a existir, o sea, es de loco. Pero en eso también pasa con el mismo posicionamiento, está en la discusión sobre Palestina. Entonces, lo que pienso es que me parece que comparto la decisión, me parece que es una buena decisión de rediscutir y me parece que estaría bueno en esto del orden de empezar a calificar las discusiones, poder establecer un diálogo y un vínculo entre los docentes y los estudiantes en la universidad para poder dar este debate de mejor manera, para que el debate público se dé de mejor manera. Eso me parece valioso. ¿Por este lado? Bueno, yo obviamente hay cosas que no comparto y lo he hablado muchas veces acá. Primera cosa, yo no sé si fue la decisión más conveniente. Capaz que esa es la palabra que utilizaría. No sé si es conveniente. Porque está todo bien con el cogobierno y con el diálogo que existe en la Universidad de la República en cuanto a estudiantes y docentes, pero los estudiantes no pueden marcar lo que se hace en la universidad. Más allá de intercambiar, proponer, pero lo que un grupo, que quizás sea un grupo de inadaptados o de personas que discriminan, porque dentro de los estudiantes, como dentro de la vida, hay colectivos con distintas características. Entonces, de la misma forma que dentro del movimiento sindical vos tenés personas que son ultras, por ejemplo, y están en contra prácticamente de todo, y no comparten las decisiones de ninguna otra corriente por lo general, bueno, dentro de los estudiantes y de los movimientos estudiantiles también tenés personas con esa inclinación. Entonces yo me pregunto, ¿está bueno que los docentes o el consejo de la facultad tome decisiones a partir de cuestionamientos que pueden hacer personas que en realidad no tendría ningún valor en cuanto a lo académico, lo que están planteando, o el argumento que ponen arriba de la mesa para desacreditar un docente que tiene, creo que por lo que planteaba Pepe, yo realmente no lo conozco, pero por lo que se ha planteado y varios han hablado, es un académico reconocido. Entonces, está bueno que hoy por hoy él se ha puesto en duda, que se lo trate o se lo adjetivice con un montón de cosas que nada tienen que ver con lo que era el objetivo del seminario que ustedes tenían planificado. A mí, la verdad, yo no sé si es oportuna la decisión, porque me parece que colabora con esto de que se discrimina o no se le permite a un montón de personas que están vinculadas o son parte de la colectividad judía a poder seguir con su vida normal. Entonces, yo creo que esto fomenta o va de la mano de quienes anónimamente, como estudiantes universitarios sin identificación, hoy hacen publicaciones convocando no solo
a la carpa, imitando lo que están haciendo en otros países, sino que hacen cosas que, o escriben cosas que para mí son mucho más graves, que son, desde el río hasta el mar, a Palestina la tenemos que liberar. Y eso significa la eliminación total de Israel. Entonces, algo que tampoco comparto, que respeto pero no comparto, para mí no hay un genocidio. Entonces, mientras sigamos sin hablar de lo que sucedió el 7 de octubre y que no reconozcamos que hay un grupo terrorista, que hay gente que sigue estando secuestrada, que se violó, que se asesinó, que se prendió fuego, que se degolló, que no solamente murieron israelíes, murió gente de todos los países que estaban en una actividad a partir de que un grupo terrorista decidió atacar, de la forma que decidió atacar Israel. Entonces, que después hay una devolución y que obviamente acá llegan varias versiones de lo que está pasando, llega sobre todo la versión palestina que mienten los números y que plantea muertes de palestinos que en realidad son muertes de terroristas en muchos casos, ¿no? Porque gran parte de la población de Palestina no está allí y la mayoría de los muertos o muchos de los muertos, según la versión, son pobres inocentes palestinos y por el otro lado son terroristas que utilizan a los palestinos como escudos. Entonces, yo creo que la discusión es mucho más profunda, pero es muy peligroso lo que estamos haciendo. Y para mí es muy peligroso, y obviamente no responsabilizo a los docentes, porque los docentes también están en esta situación de las presiones, de lo que está pasando, pero ojo, porque estas presiones y a veces la simple decisión de atrasar o de posponer puede quedar identificada en que en realidad ganan los que te publican la eliminación del Estado de Israel y Palestina desde el río hasta el mar. Entonces es muy peligrosa cada decisión y cada movimiento que se hace en este contexto y cómo es interpretada por el resto. Yo decía, es muy infeliz lo que fueron las declaraciones, y a mí no me representan para nada, y a un montón de trabajadores no representaron para nada las declaraciones de Marcelo Abdala el 1 de mayo, peligrosas también, en la mano de esto. Sí, pero entonces volvamos al episodio concreto de la facultad, pero hay que tener cuidado, porque nos vamos al tema de fondo, que es muy amplio, esto ¿no? forma un contexto, porque lo que está pasando, ningún hecho ni ninguna decisión termina siendo aislada a lo que después terminan siendo ataques a la colectividad. Entonces, yo le comentaba en el corte a los compañeros, yo participé el otro día de lo que fue el recordatorio del Holocausto, y la verdad, ver de primera mano cómo personas, uruguayos, que forman parte de la colectividad judía, en una marcha del 8 de marzo, mujeres sintieron miedo y se mandaban mensajes, ellos se tuvieron que ir, mensajes de lo que han sido muchas expresiones de odio. Yo creo que es muy peligroso, porque estamos hablando de uruguayos además, también, que más allá de pertenecer a esta colectividad, es muy peligroso lo que está pasando en nuestro país. Yo me pregunto, si estas carpas se instalan, ¿llegaremos al extremo de que estudiantes no le permitan ingresar a la universidad, como pasa en otros países? ¿Identificados? Y bueno, ahí yo le reformulo la pregunta a nuestro invitado, a Romano. Yo sé que faltas, Pablo, pero ya para no quedarnos, para que no se me vaya el tema, la legitimación que tienen los estudiantes, y más en el contexto universitario, para expresar lo que piensan, ¿no? Para manifestarse, porque además están en plena etapa efervescente de desarrollar opinión, no tendría que tener ningún límite. Es decir, el respeto a las manifestaciones, cualquiera sean, si atentan, por ejemplo, contra lo que puede llegar a ser desde impartir educación o terminar cayendo en un delito de discriminación o fomentando o incitando al odio. No se toma en consideración eso. Primero está el derecho del estudiante a manifestarse. Como la universidad es una escuela de ciudadanía, en primer lugar, como muchos de los ámbitos, digamos, que nos preciamos, los sindicatos, incluso muchos ámbitos de la sociedad civil, donde nosotros consideramos que es un valor el derecho del otro a expresar su punto de vista, ¿no? Y esto yo, particularmente como universitario, lo defiendo hasta las últimas consecuencias. No soy quien yo para establecer cuál es el límite de lo que el otro puede decir, ¿sí? Sí es cierto que hay límites... que avasalle normas, ¿no? Bueno, eso es diferente.
entre adultos hay normas que regulan la convivencia y quien transgrede esas normas y comete, digamos, un delito, digamos, ya sea por difamación, yo creo que tendrá que rendir cuenta. Pero no es a los que intervienen en el debate quienes tienen que decir qué es lo que puede decir el otro y qué no puede decir. Punto 1. ¿Está bien? Esto es lo primero que tengo para decir. Sí, está perfecto. En todas las circunstancias es que uno tiene que aceptar lo que el otro dice. No. No en todas las circunstancias. Ahora, como docente nosotros escuchamos. ¿Nos podemos equivocar? Sí, nos podemos equivocar, ¿no? Pero también nos podemos equivocar no escuchando. ¿Cuál es el mayor riesgo? Frente a una situación de esta naturaleza donde prácticamente parece que no se puede conversar, no escuchar. Esa es la interpretación que yo hago a propósito de esta situación, este contexto, y lo que uno puede contribuir... Romano, que sin querer lo golpea, que está... perdón. Sí, no pasa nada. Y lo que uno puede contribuir, ¿qué podemos hacer como profesor universitario en un contexto tan polarizado donde hay poco margen para el valor de la palabra y donde los conflictos creen que se pueden resolver a través de la guerra y la violencia? Otorgarle el valor a la palabra y al poder escuchar. ¿Podemos cometer errores? No hay duda, pero no fue por miedo. Yo quiero quedar claro que esta decisión fue una decisión meditada con la profesora Andrea Díaz. Es una de las personas, Andrea Díaz, más calificadas sobre el tema de laicidad en nuestro país. ¿Y en esa evaluación no contemplaron la posibilidad de que hoy, por ejemplo, esté el Instituto Nacional de Derechos Humanos observando la situación? Bueno, no. El MEC observando la situación. No, la verdad... El propio damnificado, la Benaverit, o sea, creo que se armó algo mucho peor, ¿sí? ¿No le parece? No sé si mucho peor, no estoy seguro. Porque si no sabemos qué hubiera pasado, porque en realidad, teniendo el diario el lunes, es muy fácil decir, bueno, ¿por qué no hicieron? Y sí, bueno, y uno a veces... ¿Y qué hubiera pasado? Perdón. Es ¿Qué que no es lo que podría haber pasado? ¿Qué podía haber pasado? Sí. A ver, no teníamos la convicción nosotros de estar haciendo lo correcto. Eso es lo que podía haber pasado y por eso nos sostuvimos ese camino. Y la duda, reforcemos ese punto, viene por el lado de que tal vez tengan razón los chicos cuando dicen que Fetorowski es un sionista genocida. No, porque este es el punto. No, porque en realidad cuando se habla de los estudiantes, y es cierto, hay muchas perspectivas de los estudiantes. Sin embargo, acá, entre los distintos matices de las posturas, hubo, digamos, una reflexión negativa hacia el momento y la situación de la contratación. Y nosotros escuchábamos a los estudiantes, no a quienes estaban radicalizados. Si hubieran sido solo ellos, quizá, digamos, podíamos haber tomado una decisión distinta. No estoy tan seguro. Lo que sí les puedo decir es que nosotros, más allá de lo que plantearon los estudiantes, entendimos que teníamos que mejorar lo que habíamos presentado, y es más, y tomar como objeto, con incorporar un académico de por un lado eso, y la verdad lo que nos fascina es poder tomar esto que ocurrió para analizar. Bien. Esto es el desafío que tenemos. Bueno, capaz que es lo que nos pasa como docentes. Decimos, bueno, acá pasó algo interesante, más allá de todo lo espantoso que está ocurriendo. ¿Usted fue el que llamó o habló directamente con Fetorowski para invitarlo? No fui yo directamente. Pero, ¿y quién lo llamó para decirle? No, en realidad en este caso la que se encargó somos dos docentes, sí. Y en este caso fue mi compañera con acuerdo, ¿no? Somos dos. Qué difícil habrá sido para ella tratar de explicarle. Sí. Igual nos reunimos con él los dos. Sí. O sea, porque sentíamos que teníamos que conversar personalmente y que entendiera cuál era la situación, ¿está bien? Yo no lo llamé en ese sentido que yo no... Pero nos encontramos los tres para conversar. Pablo. Bueno, yo voy a dar una interpretación entonces de los hechos. A ver, yo lo que veo, acá lo que hay es un profesor que iba a ser contratado para dar 3 clases en un curso de laicidad que nada tiene que ver con el conflicto Israel-Hamás. No bueno, nada no. Da la casualidad. Un curso de laicidad, imagino que no iba a hablar sobre el conflicto Israel-Hamás. En esas 3 clases que iba a dar, creo yo. O por lo menos fue lo que estamos hablando acá, ¿no? Eso por un lado.
Un curso que se suspendió, se prorrogó, se canceló, se reprogramó. En mi barrio eso quiere decir que no lo hizo. ¿Y no lo hizo por qué? Porque había un grupo de estudiantes, mayoritario o minoritario, que no estaban de acuerdo con el derecho de expresión de este profesor. Esa es la realidad objetiva. Después lo podemos adornar como te guste. La realidad es que el hombre no pudo dar el curso. ¿Por qué? Porque fue escrachado en las redes por un grupo de estudiantes, pero esto es todo objetivo porque es lo que sale en las redes, no lo estoy inventando, ¿no? Que era sionista genocida. O se tiene un desconocimiento de lo que es sionista, que creo que sí, para mí se desconoce lo que es el sionismo y el genocidio, o tiene alguna otra faceta que yo desconozco, no quiero asignar ninguna intencionalidad, pero yo creo que se desconoce. Esa es la realidad, porque el genocidio es una expresión que creó un colega, un abogado polaco judío allá a mediados del siglo XX, que se refería a la política sistemática de los nazis de eliminar a los judíos. Eso es el genocidio, no lo que está sucediendo hoy. Que está mal lo que está sucediendo y lo podemos discutir. Pero nada que ver totalmente alejado de lo que es un genocidio. O sea, no se tiene idea de lo que es un genocidio, por un lado. Y mucho menos de lo que es el sionismo, ¿no? Eso es una realidad. El sionismo es un movimiento político creado a fines del 1800 con el objetivo de lograr que se establezca un Estado de Israel para los judíos para evitar las persecuciones anteriores que tuvo el pueblo judío. Eso es el sionismo. Es un movimiento político. No se puede confundir el sionismo con el judaísmo ni con Israel. Son cosas diferentes. Hay judíos que no son sionistas. A ver si se entiende. Hay sionistas que son capitalistas, comunistas, religiosos, ortodoxos. Entonces, estar en contra del sionismo es estar en contra de todo. O sea, yo solo puedo entender que hay un desconocimiento de lo que significa el sionismo y de lo que significa el genocidio. Nada más que eso. O lo otro que debería de pensar, que hay verdaderamente un antisemitismo, que se odia al pueblo judío y a parte de la población árabe de determinados territorios. No hay dos explicaciones, porque lo que refiere el sionismo nada tiene que ver con lo que aparentemente creen los estudiantes que el profesor es. Esa es mi interpretación. Después el tema de Palestina, los bombardeos de Israel y demás, creo que esa es otra discusión que tiene que ver, que viene de esto, pero no es la causa, o por lo menos lo que quieren hacernos creer que fue las causas por qué fue suspendida la participación en el curso de laicidad de este profesor. Eso es lo que yo entiendo. ¿Puedo hacerte una aclaración? No fue suspendido. Puede hacerme por eso está acá. Es que no fue suspendido el curso, en realidad. Reprogramado. Sí. Pero, para ser reformulado. Porque entendimos que podíamos hacerlo mejor. Pero el curso no se dio. En este momento no. Bueno. Y a partir del cuestionamiento al profesor también. También, es cierto, pero no solo. Bueno, pues está bien. No solo, porque nosotros no solo escuchamos a quienes objetaban al profesor, sino también a quienes objetaban la oportunidad y que nosotros a partir de ahí reflexionamos y dijimos, ¿este es el mejor curso para este momento? No. Yo le voy a hacer una pregunta. Sé que usted, por supuesto, no tiene incidencia en eso, porque quiero hacer una pregunta. Si esta objeción de este grupo de estudiantes no surgía en su momento, ¿el curso se dictaba? El curso se dictaba. Por eso. ¿Sí? Es que si no hay objeciones, uno no tiene por qué escuchar otra cosa distinta que el asentimiento. No, está muy bien. ¿No? Y la objeción se basaba en que era un sionista genocida. Eso, por eso digo, claro, yo el darle separo... crédito a eso es ellos lo que es voy. como avalar lo que ellos plantean. No, yo no sé si esa... Ojo, Esa yo no sé es si una esa- interpretación. Yo no digo que usted entienda que es un sionista genocida. el No lo había profesor. invitado para empezar. Por supuesto, o sea, los docentes. A lo que voy es que 2 más 2 es 4, ¿no? Ahora, si hay un grupo que no avala un curso o la participación en un curso de un docente porque dice que es sionista genocida, esa es la razón. Hay dos Que no caminos, va- muchachos, no vengan o vengan y aprendan o vengan y desarrollen Puede. perspectiva, capaz que sostienen lo mismo al final, pero por lo menos se abren a escuchar otras voces. Profesor, ¿podemos...? O, pero
o se cancela el curso. O hay algo que no Y está acá que no yo se no- canceló. Bueno, no. O se posterga el Se curso. posterga. La palabra es postergar, ¿no? O se posterga el curso. Se postergó el curso. Para reflexionar y tomando como objeto lo que ocurrió. Profesor, Es lo que ¿podemos hacer. conocer qué le dijo Spetorowski en la reunión que mantuvieron con él? Bueno, él estaba como preocupado por la situación, ¿no? Y es lógico también, pero él manifestó que estaba dispuesto, digamos, a, si nosotros creíamos que era lo correcto, digamos, continuar con el curso. En eso él manifestó toda su voluntad y en ese sentido el respaldo. Fuimos nosotros que quisimos también cuidarlo a él, Total. en el sentido, pero no cuidarlo a su integridad física, ¿se entiende? Sino cuidar el clima en el cual nosotros lo estábamos invitando a nuestra casa de estudios para que pudiera poner en juego lo que él sabe y no exponerse a situaciones que le iban a resultar muy incómodas. No nos pareció ¿Pero porque tampoco usted visualiza que lo oportuno. podrían haber tratado mal los estudiantes al docente invitado? Bueno, no de la manera que uno esperaría que traten a un invitado en la casa de uno. Bueno, eso ahí la responsabilidad de los dueños de casa, ¿no? También, una parte, pero la casa, digamos, no es de uno solo. Es una casa en la cual habemos muchos que participamos, por eso hay voces que se expresan que quizá puedan estar en posiciones, digamos, que... Y yo quiero diferenciar radicalizadas de cuando hay algo contra la persona, ¿no? Cuando se empieza a poner en cuestión a la persona. Yo separo, porque una cosa es la discusión política del curso, de la posición del profesor, y otra cosa es la descalificación al profesor por sus posiciones políticas. Quizás eso puede ser lo que más le haya molestado a Spetorowski, no lo voy a interpretar yo, pero... Probablemente. Claro, porque además es un hombre que ha sido muy crítico desde su posición de integrante del gobierno laborista, totalmente contraria al gobierno actual de Israel, por su posición además contraria a la actitud que ha tenido Israel en Cisjordania, por ejemplo, lo ha demostrado, lo ha dicho claramente, que no estaba de acuerdo. Supongo que lo que más le puede molestar no es que no estén de acuerdo con él, sino que lo coloquen en un lugar que no Que corresponde. ni siquiera es su lugar. Sí, y Bueno, nosotros sí, es injusto no quisimos dar al lugar ahí Así a- las cosas, aprovechar la circunstancia, ¿no? Y a sacar de esto... Totalmente, y él va a algo mejor. él está a entera disposición para seguir trabajando y nosotros vamos a seguir trabajando sobre el tema. No es que, digamos, y sobre todo, esto es un tema de reflexión, pero no solo hay, y todo lo contrario, le da sentido a una reflexión universitaria, un acontecimiento sobre algo que nos está pasando a los uruguayos y si de alguna manera podemos contribuir a que por lo menos se planteen las cosas de otro modo, nosotros nos vamos a dar por muy satisfechos. Lo único que pediría es que las autoridades pudieran tratar de comprender la situación en lugar de contribuir a echar leña al fuego. Porque no nos escucharon. Está muy bien lo que plantea el diputado Schifani en el sentido de Sí, llamado al Parlamento, al- sí. Pero ya de antemano se hacen declaraciones y la verdad que no están ayudando, digamos, a entender. Perfectamente están los mecanismos habilitados para que se pueda consultar y estamos a entera disponibilidad para hacerlo. Bueno, y de hecho le agradecemos que haya venido, ¿eh? El que estoy agradecido soy yo, tanto por por la favor. invitación como por las perspectivas, que realmente es un tema complejo. Yo aprendí un montón y estoy como abierto a empezar a integrar como otras cosas, como lo hacemos todos los días. Los docentes, y el orgullo que uno tiene como docentes, en parte es eso. Yo en mis cursos, por ejemplo, cierro, sí. En mis cursos yo tengo diferencias enormes con el profesor Pablo da Silveira y es bibliografía de mi curso. Claro. Y los estudiantes, si quieren, se lo pueden consultar. Es una pena que uno tenga que escucharlo con posiciones tan destempladas como las que aparecieron en prensa. Espero que pueda reflexionar y ayudar a comprender un poco mejor lo que está en juego. Romano, muchas gracias por habernos acompañado. Hacemos una Muchas pausa. gracias. Regalá en Yuta, siempre